Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Buenos días, bienvenidos a la clase número 23 o 24 del Seminario de la Voluntad de Dios. La pregunta que vamos a resolver hoy es: ¿cómo se experimenta la vida y la muerte? La respuesta de esta pregunta será: la vida y la muerte se experimentan por medio del árbol del bien y del mal. Vamos a leer Juan capítulo 3 para comenzar. Vamos a leer juntos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a orar, pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu, que los ojos espirituales sean abiertos, que nosotros podamos entender, comprobar, y comprobando nosotros podamos rendir nuestra vida a Dios. Padre Celestial,
nosotros te damos gracias que estamos aquí reunidos en tu nombre, escudriñando la palabra, Señor. Padre, que todo pensamiento, que todo preconcepto, prejuicio, que todo dogma, Señor, sea llevado cautivo a tus pies, como dice la Escritura en Corintios, Señor. Que todo pensamiento, Padre Celestial, sea sometido a tu palabra, Señor, para que nosotros, Señor, podamos conocer la verdad y andar en la verdad. Ayúdanos, ilumínenos los ojos de nuestro entendimiento, Padre Celestial. Padre, yo te clamo, dame la sabiduría, el conocimiento y el poder de la palabra en esta hora. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para mí es una gran sorpresa cuando yo hablo con la gente que ha tenido la vida de fe, se supone, de mucho tiempo, pero la gente no entiende acerca de la vida y de la muerte. Porque las personas están pensando acerca de la vida y la muerte solamente en cuanto a la vida y la muerte física, pero no entienden acerca de la vida y de la muerte espiritual. Y es una particularidad, en todos los 4 años que yo estuve estudiando en la Universidad Católica de Teología, pues jamás ninguno de los profesores habló acerca de la muerte espiritual. No se conoce, no se entiende y no se sabe absolutamente nada. Porque para mí es una sorpresa. Porque si uno dijera cuál es el mensaje de los evangelios, es acerca de la vida y de la muerte espiritual. Aquí Jesús está hablando con Nicodemo y le dice: Nicodemo, ¿qué? Necesitas nacer de nuevo. Nicodemo le dice: ¿cómo es eso de nacer de nuevo? Y Jesús le especifica: usted necesita nacer del Espíritu. Ay, en esta porción hay alguna gente que se enreda porque ahí dice: el que no nace del agua y del Espíritu, y entonces dice: ¿y qué es nacer del agua? ¿Y qué es nacer del Espíritu? Y pues mire, no se complique tanto la vida, porque el texto, Jesús no se pone a especificar qué es nacer del agua y qué es nacer del Espíritu, pero sí aclara algo: todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, no solamente ve al Hijo, sino que cree en Él. Dice: así como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que vea al Hijo, o sea, que vea al Hijo es ¿qué? Que sepa acerca del sacrificio de Jesús en la cruz, que vea al Hijo y cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice, después ahí añade Juan, que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué es la muerte espiritual? La ira de Dios sobre el hombre. Toda la Biblia está hablando acerca de la vida espiritual. Claro, en el Antiguo Testamento no lo vamos a ver tan claro, pero nosotros entendemos que a través de las palabras de Jesús el asunto es demasiado claro. Él le dijo: deje que los muertos entierren a sus muertos. Dije: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. Si usted resumiera el Evangelio de Juan con una palabra, el resumen del Evangelio de Juan con una palabra sería ¿qué? Vida. Revise usted todos los capítulos de Juan y verá que ese es el elemento que está atravesando todo el Evangelio de Juan: cómo tener la vida espiritual. Entonces, este asunto de que la gente desconozca la vida espiritual, pues es un gran problema para la gente. Es un gran problema en el conocimiento del dogma religioso, porque es por religión. ¿Por qué? Miremos Génesis capítulo 2, versículo 9 y 16 y 17. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vida y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Fíjese que Dios ha puesto en el jardín del Edén, el lugar donde puso a Adán, un árbol. ¿Y es el árbol de qué? Del bien y del mal. No es que son dos árboles, es un solo árbol. Es el árbol del bien y del mal. Y le da un mandamiento acerca del árbol. ¿Qué? No coma del árbol. Y diciéndole no coma del árbol, le dice: porque el día que de él comas, ciertamente ¿qué?
morirás. Esa es la palabra de Dios. Si usted come del árbol, va a morir. Y está supeditado a la obediencia del hombre acerca de el mandamiento. No crea que es que Dios plantó un árbol del bien y cuando se descuidó por la noche vino el enemigo y colocó unos frutos del mal. Es más, no tiene nada que ver con el fruto del árbol. El fruto no es que es la mitad venenoso y la mitad bueno. O alguna gente está asociando el árbol con que el bien son las buenas obras y el mal son las malas obras, el pecado. No tiene que ver con eso. Simplemente el árbol está establecido, es el mandamiento. Fíjese la particularidad, Dios le dice al hombre que no coma del árbol, pero eso no es un mandamiento moral y no es un mandamiento ético. ¿Qué tiene de moral comer un árbol o no comer un árbol? Para la religión sería más lógico si Dios le hubiera dicho a Adán, mire, vaya y no se vaya a emborrachar, porque el día que se emborrache ciertamente morirás, ¿sí? Porque uno sabe, ay, la borrachera es malo, el trago es malo, cualquier otra actividad pecaminosa, no, mire, eso está mal. Pero ¿qué tiene de malo comer un fruto? En sí no tiene nada de malo. Y el fruto no es ni venenoso ni benigno, el fruto no tiene nada que ver. Lo que reposa es el mandamiento que Dios ha dado sobre ese árbol. Y Dios ha dado el mandamiento, ¿para qué ha dado el mandamiento sobre ese árbol? Mire conmigo Mateo capítulo 4, versículo 3 y 4. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesús está revelándonos para qué sirve el mandamiento. Mire conmigo Juan capítulo 4, versículo 34. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús le dijo, no, mi comida es que haga la voluntad. Algunas personas enseñan que la comida espiritual es la palabra de Dios. No. La comida espiritual es el mandamiento puesto por obra. Sí, yo puedo escuchar toda la Biblia que yo quiera. Usted puede tener la audiobiblia y se sube en el carro y pone la audiobiblia y escucha la audiobiblia y entonces pone prédicas todo el tiempo y viene a la iglesia y ¡ay, qué prédica tan buena y qué alimento! No, eso no es alimento. Porque eso es como tener una arroba de arroz en la casa y estarse muriendo de hambre. Por el hecho de tener el arroz no quiere decir que está alimentado. ¿Qué tiene que hacer para que el arroz sea alimento? Tiene que prepararlo y tiene que comérselo. Igual es con la palabra de Dios. En el momento en que yo pongo la palabra de Dios por obra, en ese momento es alimento. Cuando yo tomo la palabra como mandamiento y obedezco ese mandamiento, en ese momento la palabra es alimento. ¿Para qué? Para mi espíritu. ¿Qué es lo que hace el alimento? Lo que hace el alimento es sostener la vida. Nosotros ya tenemos la vida. Como ahora estamos comiendo espiritualmente, o sea, haciendo la obra. Si una persona no hace la obra, ¿qué? Pues está en un estado de anorexia espiritual o de bulimia espiritual. ¿Usted sabe qué es la bulimia? Que la persona mete por su boca un poco de comida, pero después va y la regurgita y ya. Sí comió, pero no comió, porque a la final esa comida no cumplió el propósito que tenía, que era que se convirtiera en ¿qué? En vitaminas, en proteínas, en todas esas cosas que hace el alimento. Entonces, ¿por qué Dios está dando un mandamiento al hombre en el jardín del Edén? Porque quiere darle el mandamiento para que sostenga ¿qué? La vida. Entonces le dice, el día que de él comas ciertamente ¿qué? Morirás. ¿Qué dice la religión? La religión dice que si el hombre no hubiera comido del árbol en el huerto del Edén, todos nosotros estaríamos corriendo desnudos por el campo, como en el festival de Woodstock de los hippies, y viviendo la vida de peace and love en esta tierra sin experimentar la muerte física. Pero eso es un error.
Porque la muerte física fue establecida por siempre. Mire conmigo Génesis capítulo 1. ¿Sí había escuchado eso en la religión? Que si el hombre no hubiera pecado no hubiéramos muerto físicamente. Eso es lo que cree todo el mundo. Pero la muerte física estaba establecida desde la creación. Mire conmigo Génesis capítulo 1, versículo 11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol del fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él y sobre la tierra, y fue así. Entonces dio para que las plantas, las hierbas se multiplicaran por medio de ¿qué? De la semilla. ¿Cuál es el principio de la semilla? Juan capítulo 12, versículo 24 y 25. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde, en cambio el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Fíjese, ¿no? Que el principio de la semilla es ¿qué? Morir ¿para qué? Para dar fruto. No, si no hubiera entrado el pecado en el mundo no existiría la muerte física. No, la muerte física está establecida. Porque precisamente con este cuerpo nosotros no vamos a entrar al reino de los cielos. En este momento hay una discusión absurda que qué hacemos con el polvo de los muertos. Ahí, que el polvo vuelva al polvo, como dijo el Señor, al polvo de la tierra, no importa lo que hagan, así lo boten con escopeta o lo esparzan con golondrinas o lo pongan en la tierra o lo echen al río, igual el polvo va a volver al polvo de la tierra, porque polvo es, eso fue lo que está establecido en la Biblia. ¿Qué es lo que va a entrar en el reino de los cielos? Miremos 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. ¿Qué dice? Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Ah, ¿tú estás leyendo qué versión? Nueva versión internacional. Nueva versión internacional, leamos en Reina Valera Alejo. Pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿La carne y la sangre pueden heredar el reino de Dios? No. ¿Por qué? ¿De dónde fueron tomadas la carne y la sangre? Del polvo de la tierra. ¿A dónde tienen que volver? Al polvo de la tierra. Pero el hombre recibió algo del cielo. El hombre recibió algo eterno, que es ¿qué? El espíritu. Y con un cuerpo espiritual es que nosotros entraremos al reino de los cielos, que es espiritual. Mire conmigo Mateo capítulo 25. Usted sabe, ¿no? Nosotros para poder tener el entendimiento bíblico, lo que hacemos es que primero entramos y derribamos todas las fortalezas que se han levantado. Porque todo eso no nos deja entender. ¿Por qué nosotros no podemos entender? Porque imagínense que a nosotros nos pusieran a realizar una ecuación de álgebra, una ecuación de primer grado, pero nosotros para desarrollar la ecuación hubiéramos aprendido que 1 más 1 es igual a 3. Pues viejo, nunca la vamos a desarrollar. Entonces, ¿qué tenemos? Que antes de empezar a una ecuación de tercer grado tenemos que aprender bien, 1 más 1, 2. Y ahí ya podemos empezar a desarrollar. De resto no. Entonces por eso tenemos que empezar a bombardear esas bases que están mal. Porque uno está pensando en la vida y la muerte y la gente no sabe de la muerte espiritual, la gente no sabe de la vida espiritual, la gente no sabe que Jesucristo vino a darnos vida, pero ¿vida qué? Espiritual. Él lo dijo claramente en Juan capítulo 6, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿íbamos a leer qué? Mateo capítulo 25, versículo 34. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo.
Vengan benditos de mi Padre, reciban la herencia, reciban el reino preparado para ustedes. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. ¿Cuál es ese reino que Dios había preparado desde la fundación del mundo? Miremos, ¿es aquí en la tierra? Eso enseñan muchísimas religiones. Por eso le digo que en la religión dicen, si el hombre no hubiera pecado, nosotros estaríamos aquí corriendo con los leones y estaríamos sin vergüenza, desnudos, todos tranquilos, y eso sería como el mundo hippie. Pero olvídese, el mundo fue hecho ¿para qué? Para desaparecer. El mundo fue hecho, mire, el sol se está acabando, el sol no va a ser eterno. Todas las cosas tienen que nacer y morir, es un principio de todas las cosas creadas. El reino no es acá, miren Juan capítulo 18, versículo 36. Y respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Jesús lo especificó, oiga, mi reino, ¿qué? No es de este mundo, por favor, no piense con tanto cariño en este mundo, que este mundo es pasajero. Jesús no vino para que este mundo fuera redimido, este mundo va a desaparecer, va a acabar, va a ser consumido, dice la Biblia que se va a envolver como un pergamino y va a ser desechado. Todas las cosas de este universo. Pero hay un reino eterno, el reino que Dios preparó para su amado Hijo. Dice que hemos recibido una herencia inmarcesible, incontaminada, incorruptible. ¿Dónde es que está eso? Primera de Pedro. Hemos recibido una herencia que no tiene corrupción, que no se va a acabar. Olvídense aquí, no, es que hicieron todo con obsolencia programada, ¿no? Usted sabe, ¿no? Todos los productos los hacen ahora con obsolencia programada. Quiere decir que usted compra una impresora y la impresora tiene un chip que le han puesto intencionalmente para que cuando llegue a la copia 1001 se dañe la impresora. ¿Sabía eso? Entonces lo que hace uno es que va donde los hackers y le lleva y le dice, oiga, quítele el chip, y el hacker llega y clic, 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 y le quita el chip y ahora la impresora puede servir eternamente, ¿no? Entonces usted compra los tanques y les pone los tanques esos y eso la impresora le imprime sin problema todas las impresiones. Usted todavía está comprando cartuchos de impresora, bueno, tranquilo. Pero ojo, este mundo fue creado con una obsolencia programada. Este mundo tiene un límite, este mundo no fue hecho para estar eternamente, pero el reino de los cielos es el reino eterno. El cielo sí fue preparado eternamente para el Hijo, así lo creó Dios. Entonces nosotros no tenemos que estar pensando tanto. ¿Cuál es el problema? Que la religión enseña eso diferente. Porque el hombre no puede entender el mundo espiritual. Como no puede entender el mundo espiritual, no puede entender la existencia fuera de ¿qué? De esta carne. Por eso esta carne es la que tiene que ser levantada. Por eso hay que cuidar los huesos y hay que cuidar el polvo de los huesos. ¿Qué dice la religión? Mire conmigo Génesis capítulo 3, 6 hasta el 10. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso para cubrirse entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y les dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Fíjese lo que pasó, ¿no? La mujer, Satanás engaña a la mujer come del fruto, la mujer después de que come el fruto va y se lo da al hombre, el hombre come del fruto desobedeciendo el mandamiento que Dios le había dado. ¿A quién? Al hombre. Dios no le dio ese mandamiento a la mujer, se lo dio fue al hombre.
Pero cuando el hombre comió del fruto, ¿qué pasó? ¿Usted vio Matrix cuando los desconectan, entonces inmediatamente se caen ahí al suelo? ¿El hombre se cayó al suelo? ¿El hombre se murió físicamente? No. Entonces Dios mintió. Porque Dios le dijo el día que él coma ciertamente, ¿qué? Morirás. No le dijo comenzarás a morir, porque eso es lo que enseña la religión. Porque no puede ver más allá de la muerte física. La religión dice que en ese momento el hombre fue como si fuera, haga de cuenta este pétalo de esta flor que fue cortado. Y entonces este pétalo yo lo dejo aquí, no ha muerto inmediatamente, sino que ha comenzado a morir y yo me voy y cuando vuelva mañana, ¿qué voy a encontrar? Por aquí voy a tener el pétalo de ayer. ¿Qué voy a encontrar? El pétalo completamente ¿qué? Muerto. Entonces que el hombre comenzó a morir, eso no lo dice la Biblia, sino que Dios le dijo, el día que él coma, ciertamente morirás. Mire conmigo Romanos capítulo 5, versículo 12. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Entonces cuando el hombre pecó, ¿qué entró? La muerte. El hombre murió, pero murió ¿cómo? Espiritualmente. El espíritu del hombre murió. Ojo, no es que el espíritu del hombre dejó de existir, sino que el espíritu del hombre dejó de cumplir el propósito para el cual fue creado el espíritu del hombre. El espíritu del hombre fue creado, le pregunto, ¿para qué fue creado los sentidos del hombre? ¿Para qué sirven los sentidos? Para distinguir las cosas. ¿Para qué? ¿Para qué dice Anadelia? Para escuchar, para palpar, para oír, ¿para para escuchar declarar. qué? ¿Para oír qué? ¿Para palpar qué? ¿La palabra? La palabra. ¿Para qué fue creado el cuerpo del hombre? Los Para sentidos. percibir, para sentir, ¿Qué? para oír, ¿Qué? para mirar. ¿Qué? Todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea. El mundo físico. Yo me relaciono con el mundo físico por medio de los sentidos. Yo puedo ver el color de las cosas, la forma de las cosas con los ojos, puedo escuchar el sonido de los objetos por medio de los oídos, puedo saber, por ejemplo, si uno puede tomar café y todo, pues es porque puede con las papilas gustativas gustar del café. Y entonces con los sentidos uno se relaciona con el mundo físico. ¿Para qué sirven los sentimientos? ¿Para qué sirven los sentimientos? ¿Para que usted se vuelva un emo y entonces coloque canciones tristes y ponga a llorar? ¿Para qué sirven los sentimientos? Ojo, no se deje manipular de los sentimientos, entienda para qué fueron usados los sentimientos. ¿Para qué son los sentimientos? ¿Para qué le fue dada el alma al hombre? ¿Para qué el hombre tiene alma? ¿Qué hace el hombre con su alma? Es la forma de ser, pero ¿para qué le sirve? Pregunta, ¿las plantas tienen alma? No. Entonces, ¿qué no pueden hacer las plantas? Relacionarse, ¿cómo? ¿De qué manera? En un nivel superior que es el nivel de los sentimientos. Realmente si yo me puedo relacionar con alguien es por medio de los sentimientos, del alma, de la voluntad. Yo genero apatía, simpatía, cariño, comprensión, ternura. ¿Se vieron el video? Yo lo que necesito es amor, comprensión y ternura, pero eso no está hablando de las cosas físicas, está hablando de las cosas es del alma. El alma sirve para relacionarse entre los seres humanos. ¿Para qué sirve el espíritu? Esto no lo enseñé ayer, ¿no? Para relacionarse con Dios. Solamente con el espíritu yo puedo relacionarme con Dios, tener la comunión con Dios. Gracias, Adriana. Para eso fue creado el espíritu. Cuando entró la muerte espiritual, quiere decir que el hombre perdió ¿qué? La relación con Dios, la comunión con Dios, porque ya el espíritu está muerto. Por eso cuando a Dios vino al huerto del Edén, ¿qué hizo el hombre? Se escondió, tuvo miedo de Dios, tuvo temor de Dios, porque ha entrado ¿qué? La muerte en la humanidad. Esa es la muerte de la que está hablando la Biblia. Mire conmigo Efesios capítulo 2, versículo 1. ¿Quién lee? En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados.
en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En otro tiempo ustedes estaban, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Andaban bajo la potestad del príncipe de este mundo. Eso fue lo que entró cuando Adán pecó. Cuando Adán comió del fruto, lo que entró fue la muerte. Lo que Adán tenía mientras obedeciera era la vida. Pero mire esta particularidad. Génesis capítulo 3, versículo 22. Y dijo: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. ¿Está hablando quién? ¿Quién está hablando ahí? Dios. Pregunta: ¿Dios conoce el bien y el mal? Una cosa, antes de que me respondas y tan rápido, ¿qué significa la palabra conocer? Ojo, no se equivoque, la palabra conocer significa experimentar, significa una relación íntima. Tanto que la Biblia la utiliza también la misma palabra conocer cuando una persona tiene relaciones sexuales. Dice, y conoció a Adán a su mujer y dio a luz a Eva. O dice en Mateo, pero no la conoció, hablando de José y María, pero no la conoció hasta que nació Jesús. Pregunta: ¿Dios ha experimentado el bien y el mal? Ahí lo está diciendo, volvamos a leerlo. Y dijo: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser... Ajá, ojo, cuando nosotros estamos hablando de la vida y la muerte, del bien y del mal, no estamos hablando de las buenas obras y de malas obras, sino de la vida y de la muerte. La vida y la muerte es lo que se relaciona con el fruto del bien y del mal. Entonces está diciendo aquí el hombre es como uno de nosotros que conoce el bien y el mal, o que conoce la vida y la muerte. Pregunta: ¿Dios ha experimentado la muerte? Pregunta: ¿Dios ha experimentado la muerte? ¿Acaso Dios puede morir? Ahí dice que Dios, si experimentar el fruto, conocer el bien y el mal es conocer la vida y la muerte, ahí dice que Dios murió. No, la muerte, estamos hablando de la muerte física. Ah, pues sí, Jesús. En su hijo Jesús sí. Entonces Jesús murió. Perdón, ¿Jesús murió? Sí. ¿Dios murió? Sí. No. Dios no puede morir. ¿Ustedes se imaginan que Dios muriera? Si Dios muriera se acaba el mundo. Se acaba todo. Yo le estoy fregando la vida, ¿no? Ahí dice que Dios ha experimentado el bien y el mal. Pregunta: ¿ahí dice que Dios ha experimentado el bien y el mal? ¿Qué dice Pilar? Dice que el hombre sea como uno de nosotros con el conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿Dios conoce el bien y el mal? Sí. No, ahí no dice eso. Vuelve a leer, Pilar. Ahí dice que Dios conoce el bien y el mal. Vuelve a leer. El ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. Sí, ahí dice que Dios conoce el bien y el mal. No. No. Mire, es que lo tenaz es que nosotros tenemos que aprender a leer bien. El ser humano. ¿Tú tienes Reina Valera? Ahí dice que Dios conoce el bien y el mal. No, dice, no. ¿Aló?
Aquí dice así, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el Ok. mal. Entonces, ¿Dios sabe el bien y el mal? ¿Cómo dice Nueva Versión Internacional? Patricia, ¿es tu nombre? Catalina. Cata, ¿cómo dice? El ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del Ahí mal. dice que Dios tiene conocimiento del bien y del mal. Ahí dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros. No dice como nosotros, no dice como nosotros, dice, he aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. O sea que yo me erizo con eso, perdón, y no soy Amparo Grisales. Uno de Dios conoce el bien y el mal, no todo Dios. Ustedes lo dijeron bien, lo que pasa es que yo les friego para que quede bien hecho el conocimiento, porque ustedes dijeron, sí, Él experimentó la vida y la muerte, ¿en quién? En Jesús, que es uno de Dios, porque no ve que Dios es el Dios único que tiene tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién experimentó la muerte? Jesús. Apocalipsis capítulo 1. No me digan que es muy chévere molestarles la vida, perdón cuando soy odioso, pero es bueno. Apocalipsis 1:8, ¿qué dice? Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Muy bien, y lee el versículo 19 y 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién está hablando ahí? Pues lógico, porque Jesús es el que murió y resucitó, el que estuvo muerto y aquí que vive y que tiene las llaves de la muerte. Pero los testigos de Jehová se meten en un autogol, porque como en la versión de la Biblia no existe el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento, ellos tratan de meterlo y miren el autogol. ¿Encontraste la versión de los testigos de Jehová? Lee 1:8. Yo soy el alfa y el omega, dice Jehová Dios, aquel que es y que era y que viene, el Todopoderoso. Pregunta, ¿acaso el Padre es el que va a venir? No, el que va a venir es el Hijo. Pero además está diciendo, le colocan en la boca del Padre, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y después dice el versículo 8, otra vez, no temas, yo soy el primero y el último, otra vez, el que vivo y estuve muerto. ¿Acaso el Padre estuvo muerto? No, el Padre no estuvo muerto. Entonces uno le puede decir, ¿se da cuenta que su traducción está mal hecha? ¿Se da cuenta que fue manipulada, pero mal manipulada? Para meter el nombre de Jehová pues a rajatabla, pero lo metieron mal. No, ahí está hablando Jesús. Y está hablando que Él es el que estuvo muerto. Mire ahí el versículo 2:8. Y al ángel de la congregación que está en Esmirna escribe, estas son las cosas que él dice, el primero y el último, que llegó a estar muerto y llegó a vivir de nuevo. Está hablando de Jesús. Sí, Jesús, el Hijo, es el de Dios que experimentará la vida y la muerte. Por eso dice, he aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, que conoce la vida y la muerte. De modo que Dios está estableciendo que la muerte del Hijo está establecida antes o después del pecado del hombre. Antes del pecado del hombre. De modo que la muerte del Hijo no tiene que ver con el pecado del hombre. O sea, el pecado del hombre no es la causa de la muerte del Hijo. Porque la religión enseña que Jesús vino a morir
fue por causa de nosotros. Que Jesús es el plan B de Dios. El plan de A era que el hombre estuviera tranquilo en la tierra por los siglos de los siglos. Pero como el hombre pecó, entonces ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, bueno, enviamos a Jesús a morir por el hombre. Entonces Jesús vino a morir por el hombre. Pero estamos viendo que no. Que la muerte del Hijo está establecida que antes de que el hombre pecara. Mire conmigo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces fíjese, la muerte del Hijo, la sangre del Hijo, la sangre, ¿se acuerdan que la carne y la sangre? ¿La carne y la sangre qué? No heredan el reino de Dios, porque son tomadas ¿de dónde? Del polvo y de la tierra. Pero la sangre del Hijo, pregunta, ¿la sangre del Hijo viene del polvo de la tierra? No. ¿Por qué? Mire Juan capítulo 1, versículo 14. El 1:1 y inmediatamente el 1:14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De dónde salió la carne y la sangre de Jesús? ¿Del polvo de la tierra? No, porque Él es el verbo de Dios, el logo de Dios, la palabra de Dios que se hizo carne. Pero miren, nuestro cuerpo físico fue tomado del polvo de la tierra. Ahorita vamos a ver más de esto. Pero el cuerpo de Jesús es el verbo que se hizo carne. Era verbo, era logos, y ese logo se convirtió en ¿qué? Se transformó, se rebajó, tomó la forma de carne y de sangre. Ojo, no vaya a decir lo que dijo una vez una pastora horrorosa. Dijo, el esperma del Espíritu Santo fecundó el óvulo de María. Y entonces yo le dije, querida pastora, ni en la religiosidad se dice tamaña blasfemia. Porque si eso es así, quiere decir que la carne de Jesús y la sangre de Jesús serían de aquí abajo. O 50% por lo menos. Pero, para mi sorpresa, volví a escuchar esta teoría en boca de un profesor que era sacerdote católico copto, y él dijo lo mismo. Y entonces yo nunca me paraba en clase, pero ese día tuve que pararme en clase. Le dije, perdón profesor, pero eso sí es una herejía absoluta, que ni siquiera en el catolicismo se habla así. Porque está claro que el verbo se hizo carne. Que el verbo de Dios se hizo embrión. Que Él no tiene de los seres humanos ¿qué? Sino la forma. Porque no ve que si Él tuviera algo que ver con la carne del hombre, con la sangre del hombre, entonces Él heredaría el pecado de Adán. Y Él no tiene pecado. Él no tiene corrupción. Por eso Jesús entró al cielo con el mismo cuerpo con el que se levantó. Con ese mismo cuerpo entró, con las llagas y todo, y se sentó en el trono. Y cuando venga por segunda vez, ¿cómo va a aparecer? Con ese mismo cuerpo.
Ojo, en la Biblia jamás habla de que Jesús recibió un cuerpo glorificado. Y entonces el profesor me dijo, ¿cómo que no hay cuerpo glorificado de Jesús? Si no ve que Jesús entró en el aposento alto. Le dije, no, profesor, no fue por el cuerpo glorificado. Dígame usted cómo antes de ser resucitado, cuando estaba, antes de morir, caminó sobre las aguas, porque tenía cuerpo glorificado. ¿Cómo hizo para multiplicar los panes y los peces? Porque tenía cuerpo glorificado. No, por el Espíritu Santo, por la obra de los prodigios del Espíritu Santo. Bueno, no sé si me estoy metiendo por un área en la que usted... Bueno, lo que estamos entendiendo, con lo que estamos entendiendo, ¿qué? La carne y la sangre. Y la carne y la sangre de Jesús están destinados ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Antes de fundar el mundo, Dios ha establecido ¿a quién? Dios. Ojo, cuando digo Dios no estoy diciendo el Padre. Cuando estoy diciendo Dios, estoy hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero aquí estaría hablando mal, porque cuando antes de que el Hijo se rebaje, no se habla en la Biblia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sino de Dios. Porque se empieza a hablar de Padre, Hijo y Espíritu Santo, es clase número 8, Catalina, a partir de que el Hijo se rebaja. En ese momento, lo que queda de Dios arriba, no sé si estoy hablando bien, toma el papel de Padre, y lo que se rebaja, la forma de Dios, toma la forma de Hijo. Es Dios único que tiene sustancia, forma y espíritu. Estoy hablando palabras bíblicas, no groserías teológicas. Pero se determinó que la forma de Dios va a tener ¿qué? Carne y sangre. Y a ese plan de Dios, a eso que Dios estableció, a eso que tiene carne y sangre, lo va a llamar ¿qué? Hombre. Todavía no ha creado al hombre, pero todavía no ha creado al hombre, pero en el plan de Dios está establecido ¿qué? El prototipo, el ideal. Cuando digo el ideal, no esté pensando en el ideal como ay, el lindo, no estoy pensando así. Usted, por ejemplo, en su limitación de ser humano, dice, voy a hacer una casa. ¿Y qué hace? ¿Dónde la diseña primero? Aquí. ¿Ya está la casa? ¿Ya está la casa? Si no estuviera la casa, usted no podría hacerla. Tiene que estar, pero ¿ya está dónde? En su mente está. ¿O usted cómo escribe un poema para escribir? ¿Le sale? No. Tiene que primero elaborarlo aquí, después lo formaliza. Pero lo que está aquí es ¿qué? Ideal es que existe. Yo le digo dibuje un triángulo. ¿Dónde existe el triángulo? En su mente. Si no existe, dibuje un durián. Un durián. No lo puede dibujar porque no existe en su mente. Como no existe en la mente, no puede, tiene que existir en la mente para que se realice. Si yo le digo, por ejemplo, un color que usted no conozca, no sé si conoce ese color. Alejandro, ¿conoces el color bermejo? Ay, dígame que no. ¿Conoce el color bermejo? Entonces él no se puede imaginar el color bermejo porque no lo conoce, no existe. ¿Pero conoce el color rojo? Ok. Inmediatamente uno dice rojo. Ya lo tiene. Ya existe ese color. ¿Dónde? En la mente. Eso es hablando de nuestra mente limitada. Imagínese en la mente de Dios. Dios no tiene que... Cuando nosotros hablamos del plan de Dios, hablamos en nuestros términos. Dios no tiene que planear, Dios no tiene que prever,
porque en Él las cosas son ¿qué? Sí y amén. Que no se hayan cumplido todavía para nosotros en nuestro tiempo, en nuestra limitación, pero en Dios ya es sí. Dios no tiene que elaborar planes B. Dios no está improvisando, no está, a ver qué pasa. No, Dios ya tiene todo establecido. Ya está establecido en su mente. Sino que nosotros tenemos el problema de que como nosotros estamos bajo esta limitación, voy a hablar en los términos nuestros, entiéndame que es la limitación de nuestro lenguaje. En la mente de Dios ya existe ¿quién? El hombre de Dios, el Hijo de Dios, o lo voy a decir como lo dice la Biblia, la imagen de Dios. Y esa imagen tiene ¿qué? Carne y sangre, ¿para qué? Para poder experimentar la muerte. ¿Qué diferencia a los seres humanos de los ángeles? Mire conmigo Hebreos capítulo 1, capítulo 2, versículo 6 hasta el 8. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que las cosas le sean sujetas. Ok. ¿Qué diferencia hay entre los seres humanos y los ángeles? Nosotros tenemos cuerpo físico. Nosotros estamos limitados por un cuerpo físico. ¿Ese cuerpo físico es qué? Carne y sangre. ¿Y qué puede experimentar el cuerpo físico? La muerte. Pero si experimenta la muerte, también puede experimentar ¿qué? La resurrección. Antes de la creación del hombre, primero estaba establecido ¿qué? Que Jesús experimentara la vida y la muerte. Mire conmigo Colosenses capítulo 1, versículo 15 hasta el 18. ¿Alguien tiene la versión del jubileo? El cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y en él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas consisten por él. Y él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, principio y primogénito de entre los muertos, para que en todo tengan el primado. Lee ese último versículo tan raro. ¿Qué dice? Y él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, principio y primogénito de entre los muertos. ¿Jesús es el principio y el primogénito de entre los muertos? ¿Qué quiere decir la palabra primogénito? No se equivoque. Porque ella está diciendo, él es el primogénito de toda la creación. Esa palabra en griego, no es que yo sepa griego, ¿no? Pero algunas palabras me aprendo porque son importantes. Theotokos. No. Theotokos no es. Es prototokos. Prototokos. ¿Qué significa proto? Ese prefijo lo usamos en español. Antes. Por ejemplo, decimos protocolo, por ejemplo, decimos protozoo, por ejemplo, decimos protistos, decimos, bueno, varias cosas con proto. ¿Qué es un protocolo? Usted sabe, ¿no? El protocolo es la disculpa de las EPS para no atenderlo y dejarlo morir. Pero no debería ser así. Porque uno llega a la EPS y se está muriendo, me estoy muriendo. Y dice, no, el protocolo no me impide atenderlo. Pero debe algo de tomar. No, por el protocolo yo no le puedo dar que tomar. ¿Qué es protocolo?
lo que se establece desde antes. Cuando dice prototocos, y tocos es el hijo, entonces está utilizando como la traducción sería el hijo por el cual son la causa todas las cosas. No primogénito, sino el hijo por el cual son causa todas las cosas, o lo principal, la razón de ser, y ahí lo está desarrollando en Colosenses capítulo 1. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El que es el primogénito entre los muertos. La muerte fue establecida ¿para quién? Para Él. Ojo, ¿la muerte es mala? No, porque hemos visto que Jesús lo dijo en Juan capítulo 12. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere. ¿No está diciendo que nosotros muramos? ¿Para qué tenemos que morir? ¿A qué hemos de morir? ¿Por qué hemos de morir? ¿Por qué vale la pena morir? Tenemos que morir a nuestros deseos, a los deseos de la carne, para poder dar frutos. ¿Qué es la muerte? La muerte es la renuncia voluntaria de los deseos. Es un sacrificio para Dios. Y cuando la muerte es el sacrificio para Dios, ¿qué es lo que yo puedo ofrecer más? ¿Se dan cuenta cuando uno dice que el mayor amor, yo te amo hasta qué? Te amo hasta la muerte. Quiere decir, cuando uno quiere decir, mire, ¿sabe qué? Yo doy qué? Yo doy la vida por ti. Yo doy la vida, quiere decir que es la máxima expresión del máximo amor. No hay amor más grande que uno dé la vida. No hay amor más grande que uno dé la vida. La muerte está establecida antes de la creación del hombre como ofrenda de ¿qué? Del amor. Todavía no estamos entendiendo todo, pero déjelo ahí. ¿Sí? La muerte, lo que estamos viendo es que la muerte está establecida no por el pecado del hombre, y mucho menos la muerte del hijo, sino que antes de que el hombre peque, ya está establecida ¿qué? La muerte de Jesús. Mire conmigo Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi alma para volverla a tomar. En Reina Valera, Alejo. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. No sé cómo dice en griego ahí, ¿no? No sé, no creo que diga psique. Lo que pasa es que psique significa existencia, vida o alma. Pero también zoe significa vida. También bio significa vida, depende de cómo se esté usando. Pero no nos enredemos con eso. Lo importante es que Jesús está diciendo aquí que a mí nadie me quita mi vida. Yo tengo poder, esa es la potestad de Él. ¿Acaso usted tiene potestad de poner la vida y volverla a tomar? No, si usted pierde la vida se fregó. Por eso la muerte para el hombre es el temor. Pero Él tiene esa potestad, Él puede tomar la vida. ¿Botarse por una ventana para usted es un poder? No, porque ¿qué pasa si se bota por una ventana? Pues se cae a la tierra y se muere. Pero para Superman es un poder. Sí, porque él se bota por la ventana y se va volando. Es un ejemplo tonto para decirle que
que para Jesús la muerte es que su potestad, porque nadie le puede quitar la vida. Él tiene el poder de ponerla y de volverla a tomar. Y después dice, este mandamiento recibe mi Padre, por eso que me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Ese es el plan antes de la creación del mundo. Pero ojo, ¿cuál fue el lugar preparado para el Hijo? Mire conmigo Hebreos capítulo 1, versículo 10. Porque estamos viendo todas las cosas. Por favor, jamás vaya a cantar esa canción horrorosa. Dice, lo hizo todo por mí, en Él estoy completo ya. Su gracia eso, ¿lo hizo todo por mí? No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que lo hice todo ¿por quién? Por el Hijo y para el Hijo. Ojo, lo siento que le rompa el corazón, pero usted no es el centro de la voluntad de Dios. El centro de la voluntad de Dios es ¿quién? El Hijo. Y si algo se opone para el propósito del Hijo, tenga la seguridad que Dios ¿qué? Lo va a quitar. Una vez lo hizo, destruyó toda la tierra con el diluvio. Eso lo veremos en el tercer semestre. Hasta ahora estamos cogiendo los elementos para armarlo del tercer semestre, ¿no? No se desespere que todo esto profundizaremos más en el tercer semestre. Pero dice la Biblia que todo lo hizo fue por medio de Él y para Él. El cielo y la tierra, lo invisible y lo visible, el mundo espiritual y el mundo ¿qué? Material. Mire conmigo Hebreos capítulo 1, primero versículo del 1 al 3. ¿Qué dice? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó por heredero de todo, por el cual asimismo hizo los siglos. Perdón, ahí hay una particularidad. Lee otra vez, la última parte. Al cual constituyó por heredero de todo, por el cual asimismo hizo los siglos. Por el cual asimismo hizo ¿qué? Los siglos. Los aiones. En Reina Valera traducen mal, porque traducen solamente el universo. Pero resulta que es una palabra que está en plural y no está diciendo universo, no está diciendo cosmos, sino que está diciendo es aiones, o sea, siglos. Está muy bien traducido ahí en esa versión, porque hay dos siglos. ¿Cuáles siglos hay? El siglo presente El venidero. Y el siglo venidero. Cuando la Biblia habla de siglo, no está hablando de 100 años, sino que está hablando de este sistema y de este sistema. Son dos sistemas diferentes, es un sistema espiritual y es un sistema material, es un sistema eterno y es un sistema pasajero, es un sistema incorruptible y es un sistema más corruptible, es un sistema glorioso y es un sistema débil, es un sistema de luz y es un sistema de tinieblas, es un sistema de vida y es un sistema de muerte. Pero ojo, estos dos sistemas fueron creados por medio de Él y para Él. El quid es entender para qué. Entender esto es muy fácil, porque no ve que este es el lugar de honor, este es el lugar de gloria, este es el lugar de amor. Si usted me dijera, ¿qué es lo mejor de Dios? Yo le respondería, lo mejor de Dios es el cielo. ¿Qué es lo mejor de usted? Ay, usted es un malvado. Pero cuando una persona dice, por ejemplo, le dice, te voy a dar lo mejor de mí, ¿qué quiere decirle? ¿Qué quiere decir una persona cuando expresa de esa manera? Te voy a dar lo mejor de mí. ¿Qué?
Su amor, su corazón, sus sentimientos, su entrega, lo mejor que él puede hacer para el otro. Bueno, los románticos, aquí los que no son románticos no tienen nada que hacer. ¿Qué hacemos? Pero entiende qué es qué es el cielo. El cielo es lo mejor de Dios. ¿Para quién? Para el Hijo. Es el lugar para el Hijo. Es lo que la Biblia llamará, en otra palabra, el trono, o el lugar de herencia, o el lugar a la diestra del Padre. Ojo, Dios no tiene derecha e izquierda, ¿no? Dios es absoluto. Cuando se habla del lugar a la diestra del Padre, está hablando de la manera metafórica. Todo lo que se habla con respecto a de Dios es ¿qué? Metáfora. Porque Dios es el absoluto espiritual. Entonces nada de este mundo lo puede, pero en estos términos es el que nos habla. Entonces Dios dice, el lugar a la diestra es el lugar de honor, el lugar de privilegio, el lugar del heredero. Se sentaba el rey y se sentaba el heredero. Pero ojo, Dios no tiene derecha e izquierda. Si lo quiere decir, cuando dice la diestra de Dios, es este lugar que Dios preparó ¿para quién? Para su amado Hijo. Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es corruptible. Cuando habla del trono, está hablando del lugar donde se ejerce toda la potestad. Por eso Jesús va a decir, toda potestad me es dada. ¿Dónde? En los cielos y en la tierra. Es el lugar de potestad. No es que Dios estaba sentado en una, porque así lo pinta la religión, ¿no? Pero es que la religión nos distrae mucho. Porque la religión presenta a Dios como un viejito sentado en un trono. Y al lado hay un muchacho más joven que es el Hijo, y al lado está la Virgen, y aquí encima está el Espíritu Santo, y abajo están los apóstoles, y más abajo está el purgatorio. Ay, pero eso no es Dios. Dios es absoluto, Dios es espíritu, Dios está por encima del cielo de los cielos, ni los cielos de los cielos lo puede contener. No es que Dios dijo, Hijo, te voy a dar el trono, entonces me quito yo y siéntate tú. No, el trono fue hecho ¿para quién? Para el Hijo. Pero entiéndalo, ya lo habíamos visto, el trono es un lugar ¿qué? Creado. Hebreos capítulo 1, versículo 10. Hebreos capítulo 1, el trono, el cielo de los cielos, es un lugar ¿qué? Creado. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Muy bien, y tú, oh Dios, pero ¿para quién creó eso? Mire ahí en Hebreos capítulo 1, versículo 8. Mas al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, vara de equidad, la vara de tu reino. Mas tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y en el principio, oh Dios, fundaste tú los cielos y la tierra, todos ellos son obra de tus manos. El cielo es el lugar creado. ¿Para quién? ¿Para nosotros? No, para el Hijo. Pero nosotros, no sé cómo decirlo para que no suene grotesco, pero por pura carambola, disfrutamos de esa herencia como coherederos. ¿Por qué? Por ser el camino que Él destinó. Él destinó este camino, la carne y la sangre, para experimentar ¿qué? La muerte y la resurrección. Ay, no sé si explicarle algo del tercer semestre, es que me tiene fregado el tiempo. Pero voy a explicar un poquito. Ven Julio César. No voy a profundizar, solamente es para entender un poco por qué la carne y la sangre. Somos Dios, somos iguales.
En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Somos iguales, somos iguales de estatura más o menos, sí. Como Dios es el Altísimo, no hay más alto que Dios. Sí, yo podría decir, Julio César, sé tú mejor que yo, entonces súbete, sube, pero como no hay dónde subir porque Dios es absoluto y eterno. Si yo quiero darle la gloria a Julio César, ¿qué tendría que hacer yo? Yo tendría que rebajarme y decirle, ¿sabes qué, Julio César? Toda la gloria para ti. Eso es lo que el Hijo está haciendo ante el Padre. Y para rebajarse, tiene que dejar de ser el ser igual a Dios. Para poder ser el ser, yo me erizo con esto. Para poder ser el ser y dejar de ser el ser igual a Dios, necesita crear un lugar donde despojarse de la deidad. Ese lugar se llama el siglo presente. Y para poder tomar la herencia del Padre, se tiene que crear un lugar superior, que es el siglo venidero. Y este mundo es físico, y este mundo es ¿qué? Espiritual. ¿Entiende por qué ese camino escogió Él? Él escogió el camino de la carne y la sangre. Entonces, cuando Dios va a crear al hombre, ¿qué dice? Hagamos al hombre ¿a qué? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué tiene Dios? Imagen. ¿Dónde está esa imagen? En la mente de Dios. Pero en la mente de Dios entienda que es real. Porque en la mente nuestra es una posibilidad, pero en Dios no hay posibilidad, en Dios es el hecho real. No sé si estoy siendo muy filosófico. Pero entienda. Ya antes que existiera el hombre ya existía ¿qué? La imagen de Dios. Mire conmigo, vamos a leer varias porciones. Entonces Pilar busque Colosenses capítulo 1 versículo 15, Alejandro busque 2 Corintios 4:4 y tú vas a leer Hebreos capítulo 1 versículo 3, la primera parte. Colosenses capítulo 1 versículo 15, 2 Corintios 4:4, Hebreos capítulo 1 versículo 3, leamos Filipenses capítulo 2 versículo 5 y 6. ¿Qué dice Colosenses 1:15, Pilar? El cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué dice 2 Corintios 4:4, Alejo? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? Hebreos capítulo 1 versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La imagen misma de su sustancia. Filipenses capítulo 2 versículo 5. La actitud de ustedes debe ser como la de Jesucristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él es la forma de Dios, que tomó forma de hombre. Él es la imagen. Y entonces nosotros fuimos creados, ¿qué? Conforme a esa imagen. Él es el prototipo, Él es el original. Nosotros fuimos creados, mire conmigo Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Dios creó varón y hembra y los creó ¿qué? A la imagen de Dios. La imagen de Dios ya existe desde antes de la fundación del mundo. Es más, la fundación del mundo es por causa de la imagen de Dios. Es más, el cielo de los cielos es por causa de la imagen de Dios. ¿Usted ha visto cómo se hacen las joyas? Primero el joyero hace él tiene una idea ya. Entonces hace la forma, la hace en cera. Es la cera, pues usted sabe, la cera es un elemento maleable,
incorruptible, que se desnace con nada, pero es muy fácil de moldear. Entonces él hace el muñequito. Voy a hacer una ranita tairona. Créanme, es una ranita tairona. La hace en cera, porque en la cera es muy fácil de manejar, de tallar. Y a ese muñequito entonces le hace un molde con greda, con barro o con yeso. Entonces hace un caldo de yeso, una agua de yeso que se va a secar, y entonces sumerge el muñequito en el yeso, le pone un palito aquí y le pone un palito acá, ¿no? Y entonces hace el molde de yeso. Yo vería esto así. Aquí tiene un huequito, aquí tiene un huequito. Pero por dentro está el molde en cera, el muñequito en cera. Después el joyero coge el oro, lo funde y empieza a vertir el oro por este huequito. Entonces, ¿qué pasa con la cera? Cuando empieza a meter el oro por acá, el oro comienza a derretir la cera, comienza a ocupar el lugar de la cera y la cera comienza a salir por acá. Eso se llama el método de la cera perdida. De modo que después de que ha salido toda la cera, ¿qué me queda acá? Yo rompo el molde y me queda el muñequito en oro. Nosotros somos el molde por el cual iba a venir el Hijo de Dios. Por eso Él se llamará a sí mismo, ¿qué? El Hijo del Hombre. Él estimó ese camino. Para poder tomar ese camino que necesita, la muerte, para experimentar la resurrección, porque Él entrará al reino de los cielos con la resurrección. Claro, por el pecado del hombre, no solamente tendrá que experimentar la muerte, sino que ahora tendrá que sufrir la muerte. Así lo dice en Filipenses. Miren Filipenses capítulo 2, versículo 6 y 7. Que siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte del madero. Fíjese que dice, eso parece los testigos de Jehová, y se despojó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y añade, y muerte de cruz. Él vino a experimentar la muerte, no vino a sufrir la muerte, pero por causa de nuestro pecado sufrirá la muerte para con su muerte, ¿qué? Pagar por nuestro pecado. La cruz es la causa del hombre, pero la muerte no es la causa del hombre. La muerte es el sacrificio de honor al Padre. En el tercer semestre entenderemos más. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dice Génesis capítulo, vamos a volver otra vez a Génesis capítulo 1, versículo 27. Y vamos a leer despacito y vamos a ver ese camino que Dios estableció. ¿Cómo lo estableció? ¿Qué dice? Y creó Dios al hombre a su imagen. Bueno, dice que creó Dios al hombre. Sigue. A su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Qué más dice? Macho y hembra los creó. Los creó varón y hembra. O macho y hembra. ¿Cuántos creó? ¿Cuántos creó? Ahí dice 2. Y creó Dios al hombre, a imagen de Dios los creó, fíjese que dice plural, varón y hembra los creó. ¿Qué más dice? Y los bendijo Dios y les los dijo. bendijo. Fíjese que está hablando aquí en plural, los bendijo. ¿Y qué más? Y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos. Les da una labor. ¿Cuál es esa labor? Fructificarse y multiplicar, como conejos. ¿Qué más?
y llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Qué lugar lo circunscribió? ¿Les puso un lugar límite? No, le dijo, lleven toda la tierra y sojúzguenla. ¿Sigue? Y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda hierba que hace simiente que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que haga simiente os serán para comer. ¿Y les dio para comer qué? Todo les dio para comer, toda la hierba, toda planta, todo árbol, todo fruto. ¿Sigue? Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, en que hay alma viviente, toda hierba verde les será para comer. Fíjese esa particularidad. Dios le da a esta pareja para comer lo mismo que le da a comer ¿a quién? A los animales. O sea que el hombre es ¿qué? Animal. Sí. Y Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. ¿Y todo era qué? Bueno. Pregunta, ¿esta pareja es el mismo ser que están hablando en Génesis capítulo 2, versículo 7? Veamos. Génesis 2, 7. Y formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra. Aquí dice creó. Aquí ya no dice creó. Aquí Dios dice que Dios formó. Aquí cuando dice creó, habla crear de la nada. Porque dicen los teólogos ex nihilo. Bueno, crear es... Pero aquí no es crear, aquí la palabra en hebreo, yo no sé hebreo, pero me aprendo las palabras claves, ¿no? Aquí es vara, pero aquí es yatzar. Y yatzar es diferente a vara, porque vara sí es como formar, pero yatzar es tomar un vaso de barro para su uso. Aquí formó al hombre, aquí creó ¿a quién? Varón y hembra, porque estoy enfatizando la diferencia entre las palabras que está usando. Creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Y aquí dice, formó a Dios al hombre. ¿Qué más dice? Formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Perdón, en la Biblia cuando habla del polvo de la tierra, ¿de qué está hablando? Él dijo, por ejemplo, Satanás comerá polvo de la tierra, la serpiente comerá polvo de la tierra. ¿Es que la serpiente come tierra? ¿De qué está hablando? Cuando dice que ustedes son como el polvo de la tierra, cuando dice el pueblo de Israel, nosotros éramos como el polvo de la tierra, está hablando de la humanidad, de las muchedumbres. Entonces dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué más dice? Y sopló en su nariz el aliento de vida. ¿Y a este hombre qué le hace Dios? Le sopla. Al hombre Dios le sopla aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿De qué está hablando eso? No está diciendo que le sopló un muñequito de barro la vida física. No, dice que al hombre, al ser que ya existía, ya tiene personalidad, ya tiene voluntad, ya tiene civilización. A ese hombre le sopla el espíritu y ahora el hombre es un ser viviente, o sea, un ser espiritual. Mire conmigo 1 Corintios, no vas a perder ahí. Mire conmigo 1 Corintios capítulo 15, versículo 43 hasta el 49. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. ¿Se siembra cuerpo qué? Animal. ¿Resucitará qué? Sigue leyendo, Alejo. Cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Fíjese, ¿fue hecho el primer muñeco? No, fue hecho el primer hombre. Ya era un hombre. Ya ese hombre que le sopló.
espíritu. Fue hecho el primer hombre Adán al ambiente y el posterior Adán espíritu vivificante. ¿Qué dice el 46? Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. ¿Primero el hombre fue animal o espiritual? Primero fue animal. Y a ese hombre animal que tiene voluntad, que tiene moral, que tiene civilización, en un momento Dios toma a un hombre y a ese hombre le sopla espíritu, y ahora el hombre tiene dos naturalezas, una naturaleza animal y una naturaleza espiritual. Ahora podemos hablar del ser completo. ¿Pero qué fue primero? Animal. Sigamos en Génesis capítulo 2, versículo en el que íbamos. Y fue el hombre un alma viviente. Y había plantado el Señor Dios un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que formó. Fíjese, ¿qué lugar le circunscribió a este hombre? Un lugar, un huerto al oriente, en Edén. A esta pareja, ¿qué le había dado? Toda la tierra. Sigue leyendo. También había hecho producir el Señor Dios de la tierra todo árbol deseable a la vista y bueno para comer, y el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, lee ahora el versículo 15. Tomó pues el Señor Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardara. ¿Qué labor le encargó a este hombre? Labrar y cuidar el huerto del Edén. ¿Qué le había encargado a la pareja? Crecer y multiplicados, llenar la tierra y sojuzgarla. Pero este hombre lo toma y lo pone en un lugar y le manda a guardar ese lugar. ¿Qué más dice? Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás. Fíjense a esta pareja que le dio para comer. Todo sin restricción. A este hombre le dice: coma todos los árboles del huerto, pero de este árbol no comerá. Porque como ya es el hombre espiritual, ¿qué necesita? Alimento espiritual, el mandamiento. Sigue leyendo. Porque el día que de él comieres, morirás. Y dijo el Señor Dios: no es bueno. ¿Qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Cuando había creado esta pareja, ¿qué dijo? Que todo era bueno. Pregunta: ¿es el mismo ser? Dios creó una pareja, esa pareja se multiplicó, llenó la tierra, y de ese polvo de la tierra Dios tomará uno y a ese le soplará ¿qué? Aliento de vida. Él será un ser espiritual. A este hombre lo circunscribe en el huerto del Edén y le dice que cuide ese lugar. Y dice: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué ocurrió después? Sigue leyendo. No, entonces versículo 21. Y el Señor Dios hizo caer sueño sobre el hombre y se adormeció. Entonces tomó de uno de sus costados y cerró la carne en su lugar. Y edificó el Señor Dios lo que tomó del costado del hombre en mujer. Y la trajo al por qué hombre. Dios sacó del costado del hombre esta mujer? ¿Por qué no tomó otra mujer de esta multitud y le sopló aliento de vida y la puso al lado? Porque se necesita solamente ¿qué? Un solo espíritu. Por eso nosotros nacemos con el espíritu ¿de quién? De Adán. Por eso no se habla del pecado de Eva, aunque Eva pecó primero, porque el mandamiento era dado a Adán y el espíritu era de Adán. Por eso se habla del pecado de Adán. Eso lo profundizaremos después en el tercer semestre. Sigue leyendo. Y dijo el hombre esta vez: hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto el varón dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué dijo Adán? ¿Qué dijo Adán? Por tanto dejará el hombre ¿a quién? ¿Qué tenía Adán? Padre
y madre. Porque ahí está Adán el que está hablando. No, está hablando Dios. Bueno, entonces Dios dijo que Adán tenía ¿qué? Padre y madre. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. ¿Por qué no habla del padre y madre de la mujer? Porque Eva no tiene padre y madre. Feliz Adán que no tenía suegra. No podía dejar de decir el chiste bobo, pero perdón. Bueno, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Habían más seres antes de Adán y Eva? Mire conmigo Génesis capítulo 4, versículo 1 y 2. Y el hombre conoció a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: he ganado varón por el Señor. Y otra vez dio a luz a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Muy bien, entonces ahora Adán conoce a Eva, quiere decir que tiene relaciones con ella y le nacen dos hijos, Caín y Abel. Bueno, ustedes saben la historia, ¿no? Caín, ¿qué? Mató a Abel. ¿Cuántos seres hay en Edén? 3 seres. Miremos Génesis capítulo 4, versículo 11 en adelante. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. ¿Errante y qué? ¿Qué se necesita para ser extranjero? Otros pueblos, otras culturas, otras naciones. Versículo siguiente. 13. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Quién es cualquiera que lo va a hallar y lo va a matar? ¿Hay más gente? Pues él tiene que salir de aquí, al este del Edén. ¿Vio esa película con James Dean? Bueno, al este del Edén. Él tiene que salir de aquí e irse ¿para dónde? A ser extranjero en medio de todos estos. Cualquiera que me hallare, ¿qué? Me matará. Y Dios no le dijo: no sea bruto, ¿no ve que no hay más gente en la tierra? No, ¿qué dijo Dios? Siguiente versículo. Y le respondió Jehová: ciertamente que cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que nadie lo matase, cualquiera que le hallara. ¿Hay más personas? Sigamos leyendo. Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod. ¿Se da cuenta que hay otras civilizaciones? Se fue a otra tierra, a la tierra de Nod, habitó allí. ¿Qué más dice? Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. ¿De dónde sacó mujer Caín? De una de las tierras de Nod cogió a una mujer y se casó con ella. ¿O fue que Caín se puso a esperar, bueno, que mi papá y mi mamá otra vez tengan varios hijos y a ver con mi hermanita, a ver con cuál me voy a casar? Claro, si nosotros nos vamos a Eva, cronológicamente son más o menos 6.000 años. Pero si nosotros miramos las civilizaciones sobre la tierra, ¿cuántos años nos dan? Más de 20.000 años. Esto no lo puede negar la religión. Adán y Eva tienen 6.000 años, sí, pero las civilizaciones, oiga, las pirámides, no, hay civilizaciones antiquísimas. ¿Existían seres humanos antes de Adán y Eva? Lo que pasa es que Adán es el primer hombre ¿qué? Espiritual. Lo voy a adelantar un poquito el tercer semestre para que no se vaya pensando en la casa de bobadas. ¿Qué pasó con estos seres animales? Fueron destruidos en el diluvio. Y esos seres animales serán destruidos en el diluvio por causa de estos seres espirituales que no hicieron lo que tenían que hacer. Pero eso lo veremos el próximo semestre, creo que es en el capítulo 38. Vamos a orar. Padre Celestial,
Nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad, tu palabra es verdad. Estamos aquí reunidos en tu nombre para conocer, para aprender y para saber lo valioso que es el Espíritu y cómo tenemos que cuidarlo, Señor. Por encima de todas las cosas de la carne, por encima de todas las cosas del alma, más bien que las cosas de la carne y del alma sirvan por el Espíritu, Padre. Porque nuestro fin, nuestra herencia no es aquí, y aquí no termina todo, sino que nosotros tendremos que dar cuentas por nuestro Espíritu eterno delante de ti. Unos saldrán para salvación y otros saldrán para perdición. Dice que todos serán resucitados, unos para salvación y otros para perdición. Señor, que nosotros tengamos la salvación, que nosotros tengamos la vida eterna, que nosotros cuidemos nuestro espíritu como lo más precioso y que nosotros anhelemos el reino que es para tu Hijo, pero que tú por la gracia nos has hecho coherederos juntamente con Cristo. Ayúdanos a permanecer hasta el fin en el nombre de Jesús. Amén.